¿Ahora? Sí, sí. Sí, sí. Vale, además es fantástico porque parece que no hay que acercarse, sino ya con hablar que coge bien el sonido. Vale, pues nada, lo primero que quería hacer era dar las gracias a la Universidad de Cádiz, a Salvador Catalán, al vicerrector, a Elvira Parada también, que nos ayudó con las gestiones, y al público por asistir hoy en un día de lluvia y viento, y bueno, que es muy difícil dejar la casa cuando el tiempo está así que agradecemos mucho que estén aquí. Y bueno, es una suerte haber venido y más hacerlo con una novela como Confetti de Giorgio Puntí, que en 2023 recibió el premio San Jordi de novela y que hace unos meses Anagrama editó en castellano. Supongo que antes de echarnos un baile con Xavier Cugat, que es el protagonista de Confetti, yo debería detenerme en algunos aspectos biográficos del autor, como que ha escrito 3 volúmenes de relatos, Piel de Armadillo, Animales Tristes y Esta no es América, y una novela anterior, Maletas Perdidas, y que ha llegado a las librerías también con la ficción autobiográfica Los Castellanos, que ahora contará él, que se va a reeditar, y todo Messi y más. Algo que definen como un retrato sentimental literario del futbolista. Yo le he comentado antes a Jordi que había escrito este texto y que leyéndolo ahora me parecía un poco tonto porque decía bueno, que no demos nada por sentado, porque si Puntí ha elegido como antihéroe a un fabulador desmedido como Cugat, como Xavier Cugat, que era un ser tremendamente fantasioso, pues igual él es propenso, ¿no?, a la inventiva desaforada y nos ha brindado, quién sabe, un currículum falso. A saber. Y nada, los que tenemos una edad recordamos como parte de toda la chatarra audiovisual que se nos amontona en el cerebro procedente de otros siglos y de un tiempo muy lejano, las apariciones en televisión de Xavier Cugat, actuaciones que vistas a la luz del presente podrían resultar controvertidas por esa atracción del músico por dialogar con muchachas más jóvenes, pero que la mirada de un niño resultaban ciertamente llamativas. Supongo que te pasaría a ti, Jordi. Eh, la verdad que eso, estaban llenas de color y de alegría, que eran dos de los pilares en los que se sustenta la infancia, ¿no? Y en algún momento de Confetti se cuenta cómo percibieron los estadounidenses a Cugat y el peluquín con el que se presentaba ante el mundo. Pues se presentaba como el vecino tarambana, ¿no? Como el tío juguetón que no olvidaba felicitarte por tu cumpleaños, aunque lo hacía un día tarde. El yerno que siempre tenía un cumplido para la suegra. Y nosotros, los niños de los 70 y de los 80, sentíamos también por este hombre la misma familiaridad, acompañado de un punto de sorpresa y de asombro por su extravagancia o por su empeño, ¿no?, en hacer con su música las horas más felices. El pequeño Puntí, el niño Jordi, nos contará ahora, se encontraba además con el rastro de Cugat más allá de la pantalla del televisor, en las calles, en la vida. Cuando paseaba con los padres, estos le señalaban en la puerta del Ritz, del Hotel Ritz, el Rolls Royce descapotable, con el que bueno, se movía la leyenda, ¿no? Y Confetti nos cautiva por ese punto de partida familiar, por tomar a un personaje que nos concierne como protagonista, alguien cuya historia tenía que haber sido por fuerza prodigiosa tras haber nacido el día 1 de enero de 1900, un profesional del espectáculo superdotado que supo entretener dentro y fuera de las salas de conciertos, un tipo único que se adelantó a los influencers en el arte de publicitarse a uno mismo y se adelantó a Paris Hilton en eso de usar un chihuahua como accesorio. Pero Confetti nos emociona sobre todo porque es una novela de una ambición mayúscula, una obra increíblemente adulta que asume que ante un embaucador como Xavier Cugat no puede dar nada por sentado en su reconstrucción de los hechos. Y la novela toma otra vía mucho más estimulante. A través de la voz de un narrador, un periodista especializado en música, se permite el lúcido y necesario ejercicio de la duda y se hace preguntas, muchas preguntas. Y la más importante de ellas, uno de los primeros interrogantes que asoman en este libro, es cuánta ficción hay en nuestras existencias. Si la inventiva se midiera en calor, los termómetros estallarían ante Cugat, que recordaba haber llegado desamparado y solo a Nueva York con la tarjeta de visita de Caruso como asidero, pero admitámoslo. ¿Quién no ha adornado un poco lo vivido para ganarse la atención de los otros, para seducir al auditorio que tenía delante? Ese pequeño incidente del que fuimos testigos en el autobús no tomó otra dimensión mucho mayor cuando llegamos a casa y se lo relatamos a nuestras parejas. ¿Acaso nunca hemos presumido para impresionar a los otros de una amistad con algún famoso con el que en realidad no compartimos más que un débil vínculo? Todos tenemos algo de Xavier Cugat y por eso leemos Confetti con el estremecimiento de quien se siente interpelado.
Esta novela nos traslada a los años de la ley seca, donde por cierto la gente no pudo beber más, como dice el narrador, o al Nueva York y al Hollywood de los años dorados. Pero más allá de ese delicioso oropel, también nos traslada a otro lugar más determinante, al interior de nosotros mismos. Yo solo quería hacer una breve introducción para dar paso a la conversación con Jordi, pero permítanme algunos apuntes antes de ceder la palabra. Y me gustaría decir que hay otra razón poderosa para leer Confetti. Igual que Xavier Cugat procuró hacer de la vida una fiesta con su música y sus vistosas actuaciones, Jordi Puntí reivindica el componente lúdico de la literatura. Uno se lo pasa extraordinariamente bien en sus páginas y se echa un baile memorable. Abby Lane, la cantante y actriz que fue una de las esposas de Cugat, dice que todas las salas de conciertos son iguales, pero lo que transcurre Confetti no. Los lectores la recordaremos sin duda como una experiencia única. Enhorabuena. Qué bien, gracias. Gracias. Así ahora, ¿no? Oye, muchas Nada, gracias. esto Fantástico. era una pequeña introducción para hacer las preguntas ahora con Jordi, porque tenemos una amiga común y mi amiga me ha dicho que Jordi es un fabuloso orador y que nos va a contar que tiene historias maravillosas que compartir. Así que A si ver. te parece, bueno, saluda un poco y ahora Sí, no, por supuesto, quería darte las gracias a ti para empezar por este texto y por la lectura del libro y por supuesto a la Universidad de Cádiz de Salvador por haberme invitado y a todos ustedes por haber venido aquí. O sea, para mí poder viajar para hablar de Cugat y para hablar de lo que escribo forma parte también de la escritura, de alguna forma, y más en este caso, que es un personaje, digamos, muy conocido, muy reconocido, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, bueno, cuéntanos, porque tú en la infancia, ¿no? Pasabas por ese del Ritz y estaba ahí el Sí. Rolls Royce. Bueno, yo empezaré diciendo que yo creo que soy, como gran parte de la gente de mi generación, un niño de la televisión. O sea, nosotros el imaginario que teníamos de pequeños era sobre todo la televisión, ¿eh? En los años 70. Y, Así tenemos la cabeza. ¿verdad? Y Cugat volvió a vivir a Barcelona. Bueno, tú lo has dicho, Cugat nació el 1 de enero de 1900, nació con el siglo. Él decía en sus entrevistas, y este fue uno de los argumentos para intentar escribir algo, que él quería morir con el siglo, quería vivir 100 años y morirse. Y claro, esto, tú puedes decidir, cuando naces no lo decides, pero cuando mueres en general No sé. tampoco, ¿no? Pero él estaba convencido, con ese convencimiento de la gente que cuando dice algo todo el mundo le escucha, pues que sí, que iba a morir cuando hubiera cumplido 100 años exactos, ¿no? Es decir, él volvió en el 78 y de repente empezó a salir en la televisión todo el tiempo, ¿no? En la televisión española, si uno va al archivo de Radio y Televisión Española, encuentra un montón de programas donde Cugat se deja entrevistar y donde va contando siempre las historias. Yo tenía en esa época pues 10, 11 años, veía mucho la televisión y cuando aparecía este señor para mí era como fabuloso, ¿no? Esta cosa de alguien ya digo, en una época así como muy gris, que, que no teníamos muchos referentes del exterior, pues a mí me fascinaba ya en ese momento Hollywood y me fascinaba que alguien saliera y hablara y dijera Rita Hayworth y además exageraba el acento inglés, en realidad no, y Frank Sinatra, lo decía así, ¿no? Y esto coincidía que cuando íbamos a Barcelona con mis padres, yo soy de un pueblo de Manlleu, que es un pueblito al norte, cuando íbamos a pasar el domingo a Barcelona con mis padres y al marcharnos, pues pasábamos con el coche frente al Hotel Ritz y ahí estaba el Rolls Royce de Cugat. Y mi padre decía, ahora verás el Rolls Royce de Xavier Cugat. Yo, ¿qué? Y para mí era fascinante ver ese cochazo con la matrícula además que ponía Cugat, no había números, o sea, había las letras Cugat, Nevada, ¿no? Del estado de Nevada, y para mí era una cosa fabulosa, y ahí se quedó, digamos, es como un poco el germen de esta idea que estaba ahí. Luego, muchos años después, cuando yo había estado en Nueva York y había visitado el Waldorf Astoria, donde él había vivido durante muchos años, y me cayó en las manos su autobiografía, Yo Cugat, ¿no? Es una autobiografía que escribió cuando volvió, de hecho la dictó, y alguien la escribió para él, pero él la dictó. Él quería que se llamara Mis 5 suegras,
Pero el editor dijo, no, no. Y entonces decidió Yo Cugat, que además es un título que si pensamos que en esa época en la televisión estaban dando Yo Claudio, Sí. pues ya te da un poco también la dimensión del personaje, ¿no? O sea, él probablemente se sentía un emperador. Y ahí, con la lectura de este libro, pues empezó un poco todo, sí. Ujú. Tú hablas en el libro, ¿no?, de cuánto de ficción hay en nuestras vidas, ¿no? Utilizas este personaje para hablar de eso. Y el narrador, ¿no? La novela está contada de un modo muy, muy interesante porque es un narrador, un periodista cultural, periodista musical que sigue en paralelo las vivencias de Cugat. Y este narrador dice que a medida que se hace famoso este hombre, más difícil es saber quién es, ¿no? Mm. Entonces, bueno, en realidad es un fantasma Cugat, ¿no? Sí, en todos los sentidos, ¿eh? El fantasma, sí. A ver, él, claro, hay un momento donde pasa de ser persona a ser personaje, ¿no? Y yo lo categorizo en el momento en que se pone el peluquín, Ujú. que él ha pasado una época que ya era como musicalmente muy famoso, sobre todo en Nueva York, y entonces en los años 40 empieza a hacer películas en Hollywood. Y hizo muchas películas, seguramente os acordaréis de estas famosas con Esther Williams en la piscina, ¿no? Cuando Esther Williams se bañaba, pues la orquesta que estaba en el fondo era la de Xavier Cugat. Y él se interpretaba a sí mismo como Xavier Cugat, pero hay una película concretamente que es Bailando nace el amor, que es la que yo recomiendo de él. Ujú. Es una película con Fred Astaire y Rita Hayworth. Y ahí en el rodaje, Fred Astaire le dice, Coogie, es la primera vez que le llaman Coogie, dice, Coogie, ponte un peluquín, porque ahora ya se te ve mucho, tiene unos 40, ahí tendrá unos 40, 42 años, y ya no se lo quita. Y él le hace caso, se pone el peluquín, y además lo empieza a decir en alguna entrevista orgulloso. No, no, yo llevo peluquín, si John Wayne y Frank Sinatra llevan peluquín, también puedo llevarlo yo, ¿no? Y Ujú. entonces ahí ya no sé lo que... Y yo creo que en ese momento el personaje se come a la persona y ya a partir de ahí ya es mucho más difícil saber qué es verdad y qué es mentira, qué es lo que él se inventa, hasta el punto que cuando es mayor y vuelve aquí, esas mentiras que ha contado cientos de veces, él ya se las cree, pero en realidad es mentira. Si quieres puedo contar un poco cómo llegué a esta conclusión, porque claro, estas memorias yo las leí y pensé, este señor tiene una vida tan literaria. Él cuenta que hay cosas que son ciertas, ¿no? O sea, él a los 5 años, su familia se marcha a vivir a Cuba, toda la familia. Y en Cuba, él empieza a estudiar violín. Por casualidades de la vida, se instalan enfrente de un luthier valenciano que se llamaba Salvador Iglesias, que hacía violines, y el niño tiene 6 años y está ahí viendo, y este señor le pone un violín de cuarto que es para un niño, pues, y ahí él le interesa, y su padre le dice, no, no, tú vas a estudiar violín. Y entonces empieza a estudiar, y realmente a los 12 años es un niño prodigio, y está tocando en la filarmónica, o no sé cómo se llama ahora, la orquesta de la Habana. Hay unas fotos de la orquesta de La Habana donde se ven todos estos señores tocando, y él, un niño ahí enfrente con pantalón corto, porque su madre le dice, ponte pantalón corto porque si te pones pantalón largo pensarán que eres un Sí, enano. sí lo Y, cuentas. y entonces, y ahí, o sea, y a los 15 años se marcha a Estados Unidos, se marcha a Nueva York para labrarse un futuro porque cree que tiene que ir más allá. Entonces, en las memorias, él cuenta que este viaje lo hace solo, que se había encontrado con Enrico Caruso, lo que tú decías, ¿no? Mm. en La Habana, y Caruso, el tenor, le había dicho, eres demasiado bueno para quedarte aquí, ven a Nueva York que yo te ayudaré y te daré un futuro, ¿no? Y entonces él va, y cuando llega a Nueva York, Caruso se ha marchado, se ha vuelto a Nápoles, y como no tiene nadie, dice, me voy a dormir a un banco de Central Park, solitario, con la funda del violín como almohada, y lo hace todo muy dramático, ¿no? Y a merced de los peligros de esta ciudad inmensa y tal, y solo al cuarto día que estoy ahí perdido, sin saber qué hacer, pues aparece un pianista que casualmente es catalán, que se llamaba Agustí Borgunyó, y me dice, oye, ¿pero qué haces aquí? Vamos a trabajar juntos, y empiezan a trabajar. Esto es lo que él cuenta. Claro, yo leí esto y pensé, ostras, qué literario. Yo había estado en Nueva York varias veces, tenía ganas de escribir algo que pasara en Nueva York, y la idea de contar una historia así, pues me atraía mucho, ¿no? Entonces tuve una suerte inmensa, que es que me dieron una beca
para irme un año a la biblioteca de Nueva York. Yo me presenté diciendo, quiero escribir una novela sobre Xavier Cugat. No sabía hasta qué punto los americanos sabían quién era Cugat. Luego me di cuenta que para ellos era un mito igual o mayor que para nosotros, porque realmente fue un músico muy, muy importante, ¿no? Y ahí en la biblioteca empiezo a pedir documentación y lo primero que hago es pedir los datos de cuando llegó a Nueva York, que era el 4 de julio de 1915. Y voy al archivo de Ellis Island, que es esta isla al lado de ¿no?, de la Estatua de la Libertad, donde se guarda todo, y sí, efectivamente sale el barco y sale el nombre de Xavier Cugat y Mingall, que es su segundo apellido, pero luego no sale solo, sale ahí en la lista su padre, su madre, sus dos hermanos, su tía, su abuelo, o sea, toda la familia que se habían ido. Y pues, ostras, ¿por qué me cuentas esta historia si en realidad tú has ido ahí con todos, ¿no? Luego pienso, bueno, voy a ver lo de Caruso. Y pido una biografía de Enrico Caruso, donde al final además sale la lista de todos los conciertos que dio. Caruso no vivió muchos años, se murió creo que tenía 45 o así, pero y veo que, pero claro, tenía una fama mundial y trabajaba mucho. Entonces veo que en realidad Caruso no fue a actuar a La Habana hasta 1920, es decir, cuando Cugat ya hacía 5 años que se había marchado, con lo cual la historia que él contaba no podía ser cierta. Pero es que además luego descubrí que había otro caricaturista, porque Cugat también fue caricaturista, que sí había conocido a Caruso en su momento y se habían intercambiado unas caricaturas y tal, porque a Caruso le gustaba dibujar. Y pienso, bueno, lo que ha hecho es apropiarse de una historia de otro, ¿no? Bueno, esto me dio la pista. Yo pensé, la novela que yo quiero escribir, o que yo quería escribir, ya la escribió él. Estas memorias son una novela, en realidad. Con lo cual yo tengo que hacer otra cosa. Y además tengo una beca para estar un año en la biblioteca y quiero saber más. Me doy cuenta que me interesa más el personaje que el músico, en realidad, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a buscar y a escarbar y a pensar quién va a contar esta historia, porque no la puede contar él ya la ha contado en sus memorias. Entonces, ¿quién va a contar esto? Y es donde sale el Braulio de la época, el periodista, ¿no? Sí. Sí, que es muy interesante, se lo comentaba antes, ¿no? Porque hay una reflexión que hace el personaje en los años de la guerra, por ejemplo, ¿no? En el que, bueno, está Hitler ascendido al poder, hay una serie de tragedias en el mundo y claro, ellos están escribiendo sobre el último concierto, los chismes de tal artista, tal cual, no sé cuántos, y entonces realmente se hace la pregunta si es pertinente, ¿no? En ese momento la información de espectáculos, y es una pregunta que todos los periodistas culturales yo creo que nos hacemos, ¿no? En algún momento, si es oportuno este trabajo, y yo pienso que sí, ¿no? Que quiero pensar que puede ser un alivio en tiempos de dolor y de incertidumbre, pero no lo sé. Si te parece, por seguir con los chismes, ¿no? El salseo, yo quería preguntarte por algunos personajes, mencionar a Rita Hayworth, ¿no? Algunos personajes con los que tuvo relación o no Cugat, que sí, en estos casos sí la tuvo, pero él se inventó, ¿no? Se inventó varias historias. Entonces, que te quería preguntar, por ejemplo, Rita Hayworth, ¿qué pasó con ella? ¿Hicieron juntos esta película? Sí, no, a ver, claro, él dice que una de las cosas que cuenta que no se puede demostrar en realidad es que él le dio el nombre de Rita Hayworth. Rita Hayworth se llamaba Rita Moreno, no, Rita Cansino, Rita perdón. Cansino, sí. Rita Y era de Cansino. familia de Castilleja de la Cuesta, de Sevilla. Ah, mira, ves, Sí, esto sí, no sí. sabía. Y de hecho tenía El padre una era de Castilleja de la sobrina. Cuesta. Tenía una sobrina que luego vino a vivir a Barcelona Ujú. y en los últimos años de Cugat se dejaba retratar al lado de Cugat y solo igual para que se le pegara un poco la fama, ¿no? No, bueno, no, él decía que la había descubierto él, que no era verdad porque ya estaba descubierta desde hacía tiempo y que le había dado el nombre, pero sí que es cierto que trabajó en un par de películas con ella, sí. Pero siempre es esta duda, ¿no? ¿Hasta qué punto te lo puedes creer o no? Mira, yo encontré, Cugat, hay un momento en que él quiere ser violinista clásico, ¿vale? Y no le va bien. Es bueno, pero no es muy bueno. Ahí ocurre algo importante, que es que la Revolución Rusa ha hecho que muchos violinistas, niños prodigio, se marchen
tengan que marcharse por la revolución y se van a Estados Unidos y llegan con contratos. Y ahí sí son auténticos niños prodigio. De hecho, hay un capítulo que se llama Elfman, Heifetz y Zimbalist, que son los tres violinistas que en ese momento están triunfando, y Cugat dice, yo quiero ser como ellos, pero no es lo bastante bueno. Entonces, incluso debuta en el Carnegie Hall y todo, pero no, las críticas no son buenas, entonces hace como una retirada y se vuelve a... Sus padres han vuelto a Cataluña y él vuelve a Cataluña también. Y hay un momento donde está pensando, bueno, primero se va a estudiar un tiempo a Berlín y luego está pensando si se queda en Cataluña y su hermano dice, no, no, tienes que volver, tienes que recuperarte, pero ya se recupera como otro tipo de músico, el músico de orquesta, monta una orquesta y ahí empieza ¿no? a tener éxito en otro tipo de música. Pero en este impasse, no sé por qué lo cuento esto, ahora me... Estamos hablando de Rita Hayworth. Sí, pues Y... es que me pasa esto, ¿eh? Me voy por ahí. Bueno, es igual, ya volverá. Perdona, no, pregunta. No, bueno, eso, que no está claro que le pusiera el nombre Rita Hayworth. No, esto está claro que no, o sea, que probablemente Pero no. puede pasar también. No, exacto, ves, ya Sí. está, me acuerdo. Pues entonces, en este impasse, cuando está en Cataluña, de repente, mirando en archivos, me encuentro en un breve de La Vanguardia de Barcelona, del año 21, donde dice, el músico Javier Cugat ha triunfado en sus conciertos en el Ampurdá, en Girona, en no sé qué, en Palamós, tal, dice 3 o 4 lugares, y nos ha dado una primicia. Nos ha dicho que cuando vuelva a Estados Unidos, muy pronto, va a casarse ahora no me sale, con Mae West. Sí. Y no es verdad, o sea, se lo inventó ahí, seguramente se encontró el periodista y decía, ahora me voy a casar con Mae West. Y el otro se lo toma en serio y lo publica, ¿no? Bueno, pues esto hay siempre que ir con mucho cuidado porque algunas cosas o bastantes Claro, cosas son ciertas, pero son como campos minados, ¿no? Nunca sabes. que le pasaría como a Pedro y el lobo, ¿no? O sea, que a lo mejor hay cosas que son verdad, pero nadie se las cree. Ya, exacto, ahora ya no te las Y por ejemplo, esta relación de él con Al Capone, que también... No, sí, claro. Es que él. Pero esto ahí es donde ves, y esto para mí era muy interesante cuando uno escribe ficción a partir de un personaje real, siempre estás buscando hasta qué punto puedes inventar a partir de lo que has leído. La realidad te sirve un poco como trampolín para poder contar historias o para llenar el vacío de la intimidad, digamos, que es algo que por supuesto no tienes a la vista. Tú tienes información de datos públicos, pero más o menos, pero no tienes información personal, ¿no? Y en este caso, con Al Capone, yo veo que su relación es tan literaria que él la va mejorando. Es decir, en realidad, él no conoció a Al Capone. Al Capone, cuando él empieza a actuar, Al Capone ya está en la cárcel, ya la han puesto en la cárcel en Chicago. Pero él sí tenía relación con Frank Costello, que era uno de los esbirros, por así decirlo, no sé si se dice así, pero uno de los trabajadores, digamos, de Al Capone, ¿no? Frank Costello, esto funciona así. La mafia en la costa oeste la llevan los judíos y en la costa este la llevan los italianos. Y los judíos quiere decir sobre todo Las Vegas y Hollywood, y los italianos quiere decir Atlantic City, Saratoga, que es donde había las carreras de caballos, y luego Florida, ¿no? Y Frank Costello, pues él le contrata para que abra un casino, abra una sala de fiestas en Nueva York, ¿no? Pero a Capone no la conoce. Pero sin embargo, cuando viene aquí, empieza a contar que él era amigo de Al Capone. Claro, han pasado muchos años y ya no tiene... O sea, decir que eres amigo del gran mafioso ya no es un problema, al contrario, es como colgarte una medalla, ¿no? Entonces, la primera entrevista dice, sí, yo era amigo de Al Capone y me regaló unos calcetines rojos. Y por eso siempre llevo calcetines rojos. Y es verdad, si miráis entrevistas, siempre lleva calcetines rojos. Luego, al cabo de un tiempo, dice, sí, Al Capone éramos amigos y además me invitaba a cenar a su casa, ¿no? Y tomaba albóndigas. Sí, los espaguetis con albóndigas y tal. Y ya en la otra, llega y su madre cocinaba unos espaguetis a la putanesca que eran maravillosos. Y me dicen, no puede ser. Pero él necesita embellecer, ¿no? Y cada vez llenar más la historia con Al Capone. En realidad lo que está haciendo es ocultar
lo que fue la realidad, que él sí que tuvo sobre todo relación con otro mafioso que era Bugsy Siegel, que Ujú. era un judío que montó el primer casino y hotel en Las Vegas, ¿no? Que era el Flamingo Hotel, y le invitó a él a pasar ahí una semana con su orquesta para que tocar cada noche con otros artistas, y él fue allí y, y se hicieron bastante amigos. Y luego, lo que pasa es que la mafia judía y italiana mezclada no se llevaban bien con Baxi Siegel porque era muy matón, porque además era muy creído y muy engreído, y entonces 6 meses después le matan. Y salen los periódicos, además sacan fotos de esa época en que los fotógrafos de Sí, no tiene crimen ningún tipo eran de... importantes, y salen unas fotos de Bugsy Siegel ahí muerto en su casa con un periódico y tal. Y resulta que yo estuve mirando y donde en esa época Cugat ya tenía casa en Los Ángeles, y Bugsy Siegel vivía como a 500 metros de su casa en Hollywood, ¿no? Entonces para él es un shock importante, Claro. y esto no lo cuenta, esto al contrario, siempre que alguien le pregunta intenta esconderlo, y en cambio te lo disimula con la historia de Al Capone, ¿no? Ujú. Hay algo muy bonito en el libro, ¿no? Es que de esas 5 mujeres que tuvo Xavier Cugat, Jordi le da voz a una de ellas, ¿no? A Vilaine, y de hecho la novela, puedo hacer este pequeño spoiler porque Sí, sí, claro. en la introducción no empieza con el narrador, empieza con la voz de esta mujer, ¿no? Y bueno, me parecía muy oportuno, ¿no? Porque tratándose de un hombre, además, que tuvo una relación tormentosa, complicada con las mujeres, me parece muy interesante darle voz a esas esposas, ¿no? Ujú. Mm. Sí, hay un momento en que leyendo más y más sobre Cugat, hasta el punto de que a veces me sentía un poco secuestrado, ¿eh? También lo digo porque pasé muchos años, cuanto más sabes, más quieres saber, ¿no? Y, y me di cuenta que en realidad ah, la historia, su relación con las mujeres, claro, Cugat se casó 4 veces, él dice 5, hay una primera mujer que tampoco es real, que es Rita Montaner, es Mm. una soprano Sí. de La Habana, que él dice que se casaron a los 18 años y se separaron a los 20, y no es cierto, yo la busqué y ella estaba casada con un médico. Lo que pasa es que sí, que cuando eran mayores ya ella actuaba también en Nueva York, y hicieron un espectáculo juntos, y ahí luego yo creo que él a lo mejor se había enamorado, o igual tuvieron algo, también puede ser, pero en todo caso no se habían casado. Pero bueno, las otras 4 sí que ocurre esto, que siempre se casan, menos la primera, que es Carmen Castillo, que tienen los dos la misma edad, pero luego siempre ellas tienen 18 o 20 años, y él claro, va ganando cada vez 15 o 20 años, de forma que ya con la última, la Charo Baeza, ¿no? Em, Charo tiene 18 años y él tiene 64, y ya es un matrimonio que en realidad lo ves y es pura conveniencia, pero Ya. con las otras, y con Avi Lane especialmente, esta distancia fue muy dolorosa, porque cuando se casan, Avi Lane tendrá, no sé, 23 años, y él tiene 50 o 48, 50, y ella está enamorada, está así como iluminada por Pasadas. él, por la música y tal, pero en realidad no sabe si le quiere. Y poco a poco esto te das cuenta que es una relación de dominación y de control, porque no deja de ser su cantante. Él lo hacía siempre con todas las cantantes, las tenía en la orquesta, y bueno, a veces se enamoraban, a veces no, pero él intentaba siempre, ¿no? Y entonces hubo un momento en que me di cuenta que había que contar esta parte de la historia también desde el punto de vista de Avi Lane, para que se entendiera que venían de una época, o que estaban en una época donde sí, el machismo y la dominación masculina y el control era muy Mm. fuerte, ¿no? Por suerte, cuando Cugat murió en el 90, Avi Lane, que en ese momento tenía 50 años o 55, publicó una novela en clave que se llamaba ¿Dónde está el amor? En inglés, y ahí cuenta la historia de ellos, cambiando los nombres. No se llama Xavier Cugat, se llama Paco Castell, creo que es, pero es ella, y digamos, y ahí ella te cuenta un poco cómo era la vida de ellos dos trabajando,
Pero claro, desde su punto de vista y hasta qué punto él jugaba con la posibilidad del éxito para que ella se sintiera atraída. Porque hay un momento, Abby Lane tuvo un éxito fenomenal, además una mujer muy guapa, cantaba muy bien, sabía cantar en español, en italiano, en inglés, era una judía Y además, de... si te parece, recordamos un poco, porque tú lo cuentas en un párrafo, ¿no? Todo lo que hizo ella. ¿Puede presumir de verdad? Sí, claro. Porque realmente, bueno, es que tuvo un currículum impresionante, ¿no? Que se ha olvidado un poco. Tú tendrás, es que yo a mí me cuesta encontrar en general estas cosas, pero... Bueno, si no, 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 por no, si pero por cartera podemos... lo veíamos, pero eso porque realmente ya trabajó con un montón de gente, bueno, muy impresionante, ¿no? Bueno, si no, Mira, puedo leer un fragmento, que un poco... Sí, aquí hay... Puedo leer este fragmento. Mira, es Abby Lane quien habla, ¿no? Más que seducirme, Xavier me hipnotizó mediante el lujo y el esplendor de la high life. Me introdujo en el mundo de fantasía que yo solo conocía de las canciones y la radio, del cine y las revistas que compraba mi madre, y me hizo sentir tan a gusto en ese mundo que no quería marcharme. Una noche que librábamos, insistió en invitarnos a mi madre y a mí a un restaurante de lujo. Durante el postre, Joan Crawford vino a saludarlo y yo, claro está, me quedé boquiabierta. Hacía más de 20 años que se conocían, él la había dibujado unas cuantas veces y se trataban con esa clase de intimidad que nunca se sabe si es auténtica o impostada. Yo misma la he cultivado después de mayor con varios colegas. Afable en extremo, encantado de exhibirme ante los demás, nos presentó a Joan y yo no sabía qué decir más allá del tópico balbuceo de admiradora. Pero ella, por suerte, no dejó que me sintiera ridícula. Más que su belleza, me deslumbró la familiaridad con la que me trató de mujer a mujer. Hablaba con Xavier mirándome a mí, y era como si los comentarios subidos de tono que se dedicaban el uno al otro fuesen una broma privada de la que por dentro nos reíamos ella y yo. Esa tenue frontera entre reírse de y reírse con. Esa escena, repetida en camerinos, restaurantes, galas benéficas e incluso en la calle, se produjo más tarde con artistas como Lana Turner, Van Johnson o Jenny Tierney. Se diría que Coogie tenía un imán para atraer a las estrellas. Yo me frotaba los ojos y tenía que reprimir las ganas de pedirles un autógrafo, tal como habría hecho tan solo unos meses antes, hasta que llegó un día en que me acostumbré. De pronto me parecía lo más normal del mundo que Humphrey Bogart se acercara a saludarnos o incluso que me dedicara una de sus penetrantes miradas, como tratando de calibrar si yo era otra conquista fugaz o tenía algún futuro con ese simpático bufón. ¿No? Realmente es esta sensación de, y ella lo cuenta muy bien en su libro, esta sensación de estar atrapada, pero al mismo tiempo hay un momento en que se da la vuelta y es ella la que ella ha estado mirando. Y esto se ve en los anuncios, porque es otra de las cosas que tenía Cuba, ¿no? Que se anunciaba a sí mismo en los periódicos sí, constantemente. cuéntanos eso, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, o sea, encontré lo de Ah, vale, vale, de perdona. que ella actuó con Totó, con Victoria de Sica, con Peter Ustinov, con Glenn Ford, o sea, que realmente tenía Claro, sí, esto que es la parte de cine, sí, porque empezó a hacer películas ujú, también, ¿no? Como sí. cantante. Pero cuéntanos su faceta de publicista, ¿no? Porque él trabajó muchísimo en la radio, él sabía venderse a sí Sí, mismo. sí, sí. Bueno, eso fue un... Sí, claro, la radio era la radio en directo, que esto es una cosa que se puede ver muy bien. Hay una película de Woody Allen que es Días de Radio, no sé si la Otra recordáis. con el que tuvo una relación... Sí, 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 complicada, porque él dice que le hizo debutar en Las Vegas. No sé si es cierto, pero bueno, es verdad que Woody Allen actuaba en un espectáculo de Xavier Cugat, esto sí es cierto, en el Caesar Palace. Pero en esta película es una película sobre el mundo de la radio y es un momento importantísimo porque la radio es en directo y entonces Cugat cada noche, antes de ir a tocar al Waldorf Astoria, va a la emisora de radio que está como a 5 minutos caminando del hotel y ahí tocan durante 50 minutos en directo. Y luego los sábados hay un programa especial que es el momento donde empieza el swing con Benny Goodman y él y tienen cada uno una hora. Y los sábados por la noche, en realidad en el Waldorf Astoria solo podía ir a bailar y a cenar la gente que tenía dinero, la clase media alta de Nueva York. Pero por la radio todo el mundo le escuchaba. Y él era un pionero en este sentido. Entonces los sábados, y esto lo cuenta la película muy bien,
la gente apartaba los muebles y ponían la radio y bailaban en casa. Y bailaban pues las canciones que él les tocaba, ¿no? Esto le hizo realmente un precursor. Esto sí es cierto. Y luego él se dio cuenta, y en esto también el primero que lo hace es empieza a poner anuncios en los periódicos de la radio, pero también de los conciertos que da en el Waldorf Astoria, porque en realidad están temporadas, puede estar 3 meses tocando cada noche, ¿no? Dos pases, está pase de las 8 y de las 10 de la noche, incluso a veces en verano a las 12 de la noche hacían un tercer pase. Y él lo anota, pero claro, no le basta con eso, entonces paga un anuncio a página entera donde pone las orquestas más famosas de Nueva York, con una caricatura. O sea, ves que lo ha hecho él, porque ahí la caricatura de Cugat, ahí bien hecha y tal, con el Chihuahua ya. Y claro, él se pone en primer lugar y luego ves las otras orquestas que están ganando también mucho dinero, pero menos que él, ¿no? Claro, todo esto con Abbey Lane empieza a confundirse un poco, porque Abbey Lane es muy buena y tiene mucho éxito y empieza a salir en películas también. Cuando él ya no... además cuadra bastante en el momento en que él deja de salir en películas, porque hay un momento clave que es, yo lo fijo en Cantando bajo la lluvia. Tú Cantando bajo la lluvia, que es un gran musical, no ves ninguna orquesta, ya no hace falta, hay Gene Kelly bailando y cantando, pero no ves la orquesta ya ha desaparecido. Y Cugat ahí, él había salido siempre como director de orquesta, incluso con papeles, pero ahí se queda fuera de juego y ya no va a hacer algunas películas más, pero en general son muy menores, ¿no? Y en cambio Abbey Lane sube y hay un momento al principio, era los anuncios estos del periódico, era Xavier Cugat Orchestra with Abbey Lane en pequeño, ¿no? Al cabo, o incluso la marquesina de los lugares donde actuaban fuera de Nueva York, ¿no? Al cabo de un año ya es Abbey Lane with Xavier Cugat Orchestra, o sea, ya ha cambiado, es ella la estrella, ¿no? Y todo esto había que reflejarlo de alguna forma en el libro, porque si no, estaba dándole, digamos, estaba jugando solo al papel de Cugat, ¿no? Y no me interesaba más que el narrador, que es este periodista, tuviera una visión más general. Ya. Yo quería preguntarte por tu valoración de Cugat como músico, ¿no? Porque él, eso como cuentas, ¿no? Empezó como violinista, que podía haberse dedicado a la música clásica y acabó entendiendo mejor que nadie el show business, ¿no? Y por ejemplo, cuando llega el swing, ¿no? Él se adapta a las olas Sí. con mucha habilidad, ¿no? Pero el, la celebridad se comió al músico. Musicalmente sí, también. Él intenta mantenerse hasta mucho, ya de muy mayor, pero en realidad su gran momento es en los años 40. Y en realidad yo me quedé fascinado cuando empecé a escuchar la música que hacía a finales de los 30 y los 40. Sobre todo cuando empieza a traer músicos de Cuba de verdad, de talento. Porque él empieza con una orquesta, que sí que hay algunos músicos sudamericanos y tal, pero lo que hacen es una música muy clásica, muy tradicional, con mucho violín. Su primera mujer tiene una voz muy lírica, entonces es la comparsita, la violetera, este tipo de canciones, ¿no? Porque además había un público español importante en Nueva York, sobre todo en Los Ángeles también, pero más en Nueva York. Y entonces el swing le obliga a cambiar porque se está quedando anticuado. Su mujer deja de cantar, con lo cual también acaban divorciándose, entre otras razones por esta. La otra, la más importante, es que no tienen hijos, no pueden tener hijos, y él nunca pudo tener hijos, que esto es otro tema de toda la familia que, bueno, es igual, igual lo podemos comentar. Y, pero termina, y entonces él empieza a poner cantantes que vienen o de Cuba, o de México, o de Puerto Rico. Y es la puerta de entrada de muchos músicos cubanos. Y sobre todo, ahora, ¿cómo se llamaba este? Es que ahora ves, eh, es igual, no me acuerdo, da igual. Pero son músicos que realmente traen las raíces cubanas y tocan unas ¿Nito canciones. Rosa? No, ¿Perdón? no. ¿Cómo decías, perdona? No. Es que no me acuerdo, es increíble Hay uno que se porque... llama Nito Rosa, creo. No, O ese Nita Rosa es una Ah, cantante. perdón, ese Sí, sí, no, él es... bueno, da igual. Luego lo buscamos si acaso. sí, es una pena porque Sí, ahora... Nita Rosa, perdón, era una Nita Rosa cantante, sí. era una de las muchas cantantes que tuvo, que era hija de una colombiana, creo.
Bueno, no Fran. pasa nada porque vamos a tardar en... Sí, no, no, es igual. Ya me saldrá, ¿eh? Y entonces sí, estos son como 5, 6, 7 años que realmente la música que hace es renovadora, distinta, fascinante, y es cuando empieza a traer los ritmos cubanos y latinos. Por eso yo a veces digo, el reggaetón Sí, no, no existiría sin Xavier Cugat, porque en realidad esa pregunta se la quería hacer porque en algún periódico, en alguna entrevista que le hacían en un periódico, el titular era "Sin Cugat no existiría el reggaetón", ¿no? Que es un claro, titular fantástico. es una butada, pero la realidad es que él es la puerta de entrada a los músicos latinos, ¿no? Fijaos que hay otra cosa muy importante, que esto descubrí también leyendo y fijándome en la música que se hacía, que es que las orquestas de hotel, que eran las más famosas, no tenían músicos negros. O sea, ahí estaba prohibido. Entonces, era increíble porque 5 calles o 10 calles más arriba de donde estaba tocando él, estaba el Harlem Jazz Club y estaban todos los músicos que estaban empezando a tocar, ¿no? Count Basie, la orquesta de Count Basie, y no se mezclaban. Y entonces, de alguna forma, el hecho que él acepte algún músico o consiga que haya algún músico, Valdés, que me sale el apellido, pero no me sale el nombre. Bueno, el hecho que haya algún músico mulato hace que que tiene un tipo de canción, una forma de cantar que es muy de raíces africanas, Ujú. pues abre también un panorama que hasta ahora hasta entonces no existía, ¿no? O sea realmente hay una gran diferencia, pienso yo, sí. Vale, vale. Ya está. Em, Miguelito Valdés, ya, Miguelito perdón. Valdés, sí, Miguelito sí, sí. Valdés, exacto, ahora me ha sabido. Vale. Bueno, hay una historia interesantísima también, que el hermano de Xavier Cugat, Francis, hizo, bueno, era pintor, Sí, 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 sí. y la portada legendaria del Gran Gatsby es una obra suya, ¿no? O sea, que fue Fitzgerald el que vio ese cuadro y dijo, lo quiero Sí, como cubierta, ¿no? O sea exacto. que... Sí, sí, él es el hermano. De hecho, el hermano. A ver, los Cugat eran 5 hermanos, cuatro hombres y la última era una chica, se llama Regina, que ya nació en La Habana y de la cual es la única persona de la que no he tenido la pista final, no sé dónde murió. Yo sé que hay este episodio increíble también porque los 4 hermanos se quedaron en Estados Unidos, ella se quedó en La Habana y de repente cuando hubo en el año 80 la crisis de los balseros, si acordáis, ella apareció en Florida, en las playas de Florida, en una balsa con 70 y pico años, diciendo, soy la hermana de Xavier Cugat, y todos los periódicos la sacaron en portada. Claro, y esta señora luego se quedó a vivir con uno de los hermanos de Xavier y ahí le perdí la pista. Y tenía otro hermano, que era el pequeño, que era Enric, que en realidad casi cumple lo que quería Cugat, porque el hermano pequeño nació en 1901 y murió en el año 2000. O sea que vivió prácticamente todo el siglo, ¿no? Y, y nadie tuvo hijos, o sea, no hay la herencia de Cugat se pierde, no hay herederos, de hecho ahora hay una productora que está pensando en hacer una serie a partir del libro y está trabajando a ver si encuentra herederos para los derechos y no, o sea, cuando no hay nadie, o sea, Vaya. se queda. Y sí, y esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque me has dicho... Sí, por Francis, ¿no? O sea, Ah, sí, sí, claro. Y el hermano mayor es Francesc Cugat Francis, que es en realidad quien le impulsa a ir a Nueva York, y quien él ha ido antes que otros, que los hermanos se ha instalado y ha empezado, es pintor y ha empezado a publicar, por ejemplo, en Chicago, los decorados de la ópera de Chicago los hace él, y luego hace una exposición en Los Ángeles y un día Scott Fitzgerald, que todavía no ha publicado ningún libro, entra en la exposición, ve un cuadro de ese señor y dice, esto tiene que ser la cubierta, la portada de mi libro, ¿no? Y es una portada icónica. Además, ahora el año pasado hizo 100 años de la publicación del Gran Gatsby y se republicó con la misma cubierta, que es una cubierta muy, muy bonita, ¿no? Luego el hermano se metió a trabajar en el cine y se dedicaba a hacer la corrección de color en las grandes producciones, de forma que si tú miras, por ejemplo, El hombre tranquilo
o no sé si creo que era Cleopatra también, al final en los créditos sale Francis Cugat. Technicolor, Francis Cugat, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí. Vale. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Os ha surgido alguna curiosidad del libro? Yo, bueno, voy a hacer una pregunta que no tiene mucho que ver. Perdón, no sé si ¿sí querías hacer alguna? No, bueno, empiezo porque escuchaba y me decía, escribiendo ese libro sobre ese músico, escribiendo ese libro no funciona. Sí funciona, sí. Funciona. Sobre oh, punto de vista, yo veía, no veía tu infancia, tu juventud. No la veías, dices. ¿O sí? La veía, pero me decía, me inventó que escribiendo también se ha desarrollado, hallado Sí, sí, de sí. tu infancia o en el pueblo, yendo a Sí. Barcelona, tu Eh, ilusión de Nueva York. Cuéntanos. hay cosas que, ¿sabes qué pasa? Que en realidad esto existe, por supuesto, pero es muy difícil que uno sepa verlo. O sea, cuando escribes ficción y cuando inventas a partir de una realidad, inevitablemente acabas poniendo cosas propias y pueden ser un gesto, puede ser una forma de comportarse de, a lo mejor de mi madre, puede ser cosas que he visto, que he leído, que, ¿no? Lo absorbes de muchas partes. Lo que pasa es que cuando lo transmites, pasa por el filtro de la palabra y no siempre, yo no sé si soy capaz de decirte esto es mío o esto no es mío. Seguramente si lo repasaras sí te diría aquí soy yo, aquí estoy yo. Es más, lo que yo creo que sí hay una cosa que en realidad es muy clara, que es la fascinación. Es la idea esta, una cierta mitomanía que yo tenía, que me daba cuenta que yo tenía y que sin duda la aplicó a mi narrador. En realidad, yo creo que estoy muy cerca del narrador. Lo que el narrador te cuenta se acerca mucho a lo que yo iba descubriendo sobre él. Cuando estaba escribiendo sobre él, cómo avanza. Porque además hay otra cosa antes que tú decías de esta distancia entre el periodista de espectáculos y el periodista de hechos de actualidad, que a lo mejor tiene que contar cosas muy terribles y tú estás al lado hablando de las lentejuelas que llevaba, yo qué sé, ¿no? Tal músico. Yo me daba cuenta que este contraste en realidad era muy favorecedor, me iba muy bien tener, porque en realidad Cugat, como nació el 1 de enero de 1900, cubre el siglo y yo iba avanzando leyendo entrevistas, buscando información, y iba avanzando con el tiempo, con el siglo, y entendía también cuáles eran sus reacciones, por ejemplo, con la Guerra Civil Española. ¿Cómo es él con la Guerra Civil Española? ¿No? Claro, él, en principio, dirías, bueno, está en Nueva York, en realidad, yo creo que Cugat es poco español, incluso poco catalán. Es alguien que se ha marchado cuando tenía 5 años y vuelve cuando tiene 78. Sí que hay algo ahí, un instinto, una nostalgia que le hace volver a su tierra, porque ha venido unas cuantas veces, pero en realidad no ejerce exactamente. Pero sí que hay una atadura que son sus padres, su familia. Su familia va a Nueva York, no se adaptan y vuelven. Y luego, durante la Guerra Civil, él, por ejemplo, que esto yo lo he escuchado, él actúa en la radio y canta canciones, toca canciones para los soldados que están en el frente y de la Brigada Lincoln, ¿sabes? Y habla de la Brigada Lincoln. Esto es increíble. Cuando hay en el año, creo que es en el año 34 o 33, hay un aniversario de la República Española y él da un concierto para celebrar la República en el Waldorf Astoria. O sea que en el principio sí que hay de alguna forma hay una conexión, ¿no? Luego, cuando la guerra ya está bien avanzada, él y sus hermanos consiguen sacar a sus padres, porque además su padre era juez de paz en el pueblo donde vivían y habían matado a algunos de sus amigos y tal, y entonces les sacan y les llevan a Cuba, que es donde morirán. Los padres mueren en Cuba, les devuelven a Cuba, ¿no? Quiero decir, sí que hay una relación y tú ves su vida
no depende de la guerra porque está en Estados Unidos, pero sí está. Luego, claro, llega la Segunda Guerra Mundial. Para Pearl Harbor, él está haciendo conciertos, cuando hay el ataque de Pearl Harbor, él está haciendo conciertos para los soldados y hay unas grabaciones increíbles donde él hace bromas y hace chistes con la cantante diciéndole, seguro que todos estos chicos que te están escuchando desde Hawái o desde no sé qué, pues estarían encantados de poder bailar contigo y tal. Y ella dice, pero tú pareces mi padre, no sé qué, ¿sabes? Siempre hay como un intercambio humorístico donde él, de alguna forma, acepta la idea de ser ya una persona mayor, digamos, y que hace más de padre de sus cantantes que de compañero, no sé cómo decir, ¿no? Y esta forma de seguir el siglo, claro, mi narrador es alguien que está muy cerca de él y de alguna forma pues va contando lo que yo veía, en realidad, lo que yo aprendía en el trabajo este de hacer búsqueda y buscar de documentarme, pues se lo daba a él, digamos. Que acabas de contar, lo voy a encontrar en... Sí, sí, sí está, sí, sí. Una pregunta, Jordi. Comenzaste a publicar a finales de los 90, ¿no? Pero tu primera novela, que a mí fue la primera, lo primero que leí tuyo, con Maletas Perdidas, no se publicó hasta el año 2010. Tus primeros libros fueron libros de relatos, de cuentos. Sí, A mí me gustaría que hablaras un poco de tu relación con el mundo del relato, que es sí, creo que has trabajado bastante, ¿no? Y que sí. te ha dado un poco para sumergirte más en el mundo de la novela, ese camita. Sí. Me gusta más escribir novela, que cuentos. La novela es digamos, es una empresa mucho más compleja y te lleva muchos años, pero tengo que decir que los relatos, yo llegué ahí por dos razones. Primera, porque en catalán hay una gran tradición de cuentistas muy buena, ¿no? Y cuando uno empieza a leer autores, pues desde Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Pere Calders, son autores importantes. Y luego está también la parte de no ficción literaria de Josep Pla, que también escribe mucho periodismo, pero también periodismo a veces muy creativo, ¿no? Por lo tanto, es como cuando empiezas, es un territorio más seguro para poder publicar. Incluso hay en Cataluña hay muchos concursos de cuentos. Cuando empiezas, pues te presentas y a ver qué pasa, ¿no? Y, y yo, sí, por suerte me dieron una beca también para publicar, para escribir mi primer libro, que me ayudó mucho, ¿no? Esto por una parte. Y luego es muy gratificante cuando escribes cuentos porque la inversión de tiempo enseguida tiene una respuesta y puedes dar a leer el cuento a alguien. Con lo cual, una vez me pidieron cómo podía compararlo. Yo dije, mira, bañarse en una piscina o bañarse en el mar. En una piscina tú te tiraste y sabes dónde están los límites, ¿no? Y el mar nunca sabes. Tú te metes y no sabes si ese día será bravo, será tranquilo, si habrá peces, si no habrá peces. Tú te metes y a lo mejor vas nadando y nunca llegas al horizonte. Y escribir una novela es más así, ¿no? Estás siempre con la sensación de, a ver, salir a respirar, ¿no? Y en cambio los cuentos está todo más controlado. Pero una vez ya te has metido, hay una cosa que es difícil de contar, pero es así, tú inviertes tiempo en la prosa y estás escribiendo y sabes lo que quieres contar. Y a lo mejor estás contando algo en la página, aquí me ha ocurrido seguro un par o tres veces. Estás contando algo en la página 40, porque te gusta contar, porque tienes el gusto por la imaginación, por ficcionalizar y tal, pero no sabes exactamente por qué lo haces. Y de repente en la página 300 han pasado 3 años, sigues escribiendo y de repente ese párrafo que estás escribiendo tiene todo el sentido porque 3 años atrás pusiste eso en la página 40, ¿sabes? Y estas conexiones internas que en realidad luego el lector la mayoría de las veces ni las ve ni hace falta, pero para el que escribe hay sí, es como una tela de araña interior que es la que te da la satisfacción, ¿no? Sí, tengo una pregunta que, bueno, pido disculpas de antemano si ya se ha hablado de esto, porque entre el temporal y el transporte público he llegado tardísimo, pero los que hemos intentado alguna vez hacer aproximaciones a personajes reales,
nos encontramos siempre con una circunstancia que son los vacíos, los agujeros negros, esos que aparecen de pronto en un periodo en el que parece que no ha pasado nada porque no tenemos material. Técnicamente, ¿cómo recomendarías resolver eso? Especulando con distintas posibilidades, inventando directamente, reconociendo que no hay material para contar determinados momentos. Bueno, ¿cuál sería tu receta en ese caso? Sí, no, yo me encontré muchas veces en esta situación aquí y al mismo tiempo creo que es lo mejor, o sea que como narrador de ficción y como novelista, poder llenar estos vacíos desde la imaginación, pero teniendo toda la información alrededor, es muy gratificante, ¿no? Bueno, en realidad el narrador de la novela al principio dice, hay una certeza y es que el 40% de las vidas humanas, de todas las vidas humanas, es una ficción. Vivimos con sueños, esperanzas, mentiras, siempre estamos todos constantemente, ¿no? Lo decía Braulio al principio en su texto, ¿no? Estamos siempre fabulando. Necesitamos rellenar incluso aquello que no, la información que nos falta, la ampliamos, o cuando vemos que tenemos un público o alguien que nos está escuchando en una cena entre amigos, pues a lo mejor rellenas un poco tu narración para que te hagan más caso, ¿no? Y esta parte es lo que falta siempre. Cuando escribes en una especie de biografía literaria, puedes decirlo así, pues hay que dar rienda suelta a la imaginación y sobre todo ser verosímil, ¿no? Que aquello que tú te inventes no caiga, o sea, que no te vayas demasiado, o sea, no exageres, digamos, ¿no? Pero que haya una lógica en lo que estás inventando, porque, y sobre todo pienso en la cuestión de la intimidad, hasta qué punto puedes conocer la intimidad de un personaje público. Claro, esto cuando más atrás vas en el tiempo, hoy en día, cuando lees una biografía de Cleopatra, ¿qué puedes saber de Cleopatra? Te dan los testimonios, son testimonios a lo mejor del siglo III en latín, del siglo X, ¿no? Yo qué sé, de un manuscrito, lo que sea, ¿no? Pero en realidad no tienes una información. O sea que todo lo que puedes leer está. Yo leí hace poco la María Antonieta de Stefan Zweig. Maravilla de novela. Claro, él se basa. Maravilla de novela. De novela, es una novela. Él dice que es una biografía, pero es una novela. Él se basa en los diarios de María Antonieta, y sí, claro, hay mucha información, pero en realidad las escenas de intimidad con el rey, tienes que imaginártelas, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, sí, sí, es así. Y bueno, con él, con Cugat, estás más cerca. Y además, luego hay otra cosa, que es, por suerte, todavía hay mucha gente viva que le conoció. Y por lo tanto puedes hablar con ellos, por Y te has ejemplo. encontrado mucha gente, ¿no? ¿Eh? Te has encontrado mucha Sí, gente en sí, ese y tiempo. ya después, una vez publicado el libro, todavía más, porque te vas encontrando músicos que trabajaron con él en los últimos años, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que me preguntan a veces, oye, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Vivía en el Ritz, pero se dice que que le dejaban vivir ahí gratis a cambio de publicidad, ¿no? Bueno, yo hablé con uno de sus cardiólogos. Cugat, en los últimos años, tenía así como pequeños ictus, pequeños ataques de corazón, nada muy grave. El último sí fue grave porque lo mató, pero y entonces él se hacía ingresar en la Clínica Quirón, en la suite de la Clínica Quirón, que es la misma suite donde operaron a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, donde iban las celebridades, ¿no? Y él se hacía ingresar ahí y bueno, le ingresaban, vamos, y pues le ponían a punto y al cabo de 4 días, a lo mejor le decían, mire señor Cugat, ya está, ya puede volver a su casa. Decía, no me siento bien, no, todavía no, déjame un par de días más, déjame un par de... Y alargaba y se quedaba 3 semanas, ¿Por qué? Porque él había sido el fundador de la Asociación de Músicos Americanos y tenía todavía, pagaba la cuota de la asociación y del seguro. Luego, esa factura que él pagaba en la Quirón por 3 semanas, la mandaba a la Asociación de Músicos, le pagaban en dólares, las tarifas americanas eran mucho más altas y con ese dinero podía vivir 3 meses en el Ritz.
Ah, esto es pura picaresca, era así, él tenía esta fobia. Esto me lo contó su cardiólogo, ¿no? Y quiero decir que hay muchas cosas que las acabas descubriendo por casualidad también, pero bueno, luego las pones o no las pones. En la novela no sale todo, hay montones de cosas que al final no pensé, no hace falta, ¿no? A mí me ha encantado la historia del secretario último que tuvo, que acabó poniendo montada una churrería, ¿no? En Sí, Estados sí, sí, Unidos. bueno, este es un caso increíble. Es un señor que es las casualidades de la vida también. Yo estaba ya escribiendo el libro y mi madre sabía que estaba escribiendo el libro y mi madre trabajaba en una tienda, era cosedora y en una tienda de novias, cosía vestidos de novia. Y una compañera suya dice, sí, mi hijo está escribiendo una novela sobre Cugat. Oh, sí, Cugat, mira, mi vecino fue su último secretario. Resulta que del pueblo de al lado donde yo nacía estaba viviendo el último secretario de Cugat en Estados Unidos, que es un tipo que cuando Cugat volvió, él se quedó allí y montó una chorrería en Detroit. Que es una cosa, pero puede ser, ¿verdad? Y miré y busqué y encontré en los archivos la inauguración y tengo una foto de este señor. Luego, cuando este señor volvió, tuvo que volver porque, bueno, problemas con Hacienda en Estados Unidos, volvió y se volvió al pueblo. Él había dejado una mujer y un hijo en Estados Unidos y en el pueblo pues le acogió un sobrino, aunque también tenía una hija, ¿no? Es un pueblo que se llama Torelló. Y, y entonces me dieron el teléfono y le escribí y me dijo, sí, sí, mira, vente el domingo tal, que no, en el bar cual. Entonces yo voy al bar y cuando llego me encuentro un señor con un sombrero de cowboy, una cazadora con flecos y encima de la mesa una botella de bourbon y dos vasos. Dice, a ver, ¿qué quieres saber? Y, claro, esto es que te abren la puerta, ¿no? Y entonces me contó, mira, en realidad lo más valioso que me contó fue que sabía, porque había en su momento, había tenido papeles armados, que Cugat no podía tener hijos y que en realidad era un problema genético de todos los hermanos, que incluso habían ido a una clínica de fertilidad en La Habana, a otra en California y que no habían podido tener hijos, ¿no? Y esto es un dato que en algún momento de la novela aparece. Luego otras historias de cómo, sí, de cómo le gustaba siempre vestir esto, ¿no? Por ejemplo, lo de los calcetines rojos que le regaló Al Capone, él me lo dijo, sí, sí, llevaba siempre calcetines rojos y tal, pero, o sea, vas hilvanando a partir de historias varias, pues vas hilvanando, ¿no? Ujú. Y la galería, sí, la galería de personajes el maître del Hotel Ritz, que se leyó la novela y vino a verme y dice, bueno, yo estaba haciendo una presentación del libro como aquí y aparece este señor al final y dice, mira, tengo que decirte una cosa de la novela, que te has olvidado. Y su mujer está, es igual, Jaume, déjalo, déjalo. No, 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 tiene que saberlo, tiene que saberlo. Bueno, a ver, dime. Dice, Cugat, tú no has puesto que Cugat tenía muchos problemas de próstata y que estaba todo el día en el baño. Digo, ya, pero ¿cómo voy a poner esto, no? O sea que sí, han ido saliendo personajes. Sí, sí. Qué bueno. Pues si os parece que terminemos o alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Oye, muchas gracias por la atención. Gracias, Braulio, por acompañarme.